Bueno, comenzamos. Cuarto microtaller, ya me perdí en la cuenta. Cuarto microtaller de este año, 2021. El de hoy se llama El Podcast, una producción sonora para contar la clase, y está a cargo de nuestro comunicador acá en el CEDIC, Octavio Lobos, que es, bueno, es comunicador social, estudió en el Instituto 12 de Santa Fe, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNER, de la Universidad Nacional de Rosario, perdón, y también está terminando la carrera de Gestión Cultural en la UNER, y bueno, es parte aquí del CEDIC, desempeñándose en el área de desarrollo de ambientes y recursos digitales. Bueno, ¿cómo están todos? Gracias por participar. Bueno, con los microtalleres tenemos algunas líneas por ahí que los unen a los talleres y que hacen que el trayecto de formación y que estamos ofreciendo tenga un sentido que va más allá de cada taller de forma individual. En este caso, vamos a hablar de podcast y la relación que tiene entre algunas otras que podemos encontrar, pero dos bien claras que tienen que ver con lo que venimos hablando en otros talleres, es que implica nuevas narrativas, lo que nosotros podemos denominar como nuevas formas de contar, nuevas formas de comunicarnos, y también tiene una relación con bueno, recursos por ahí tecnológicos que nosotros podemos implementar en nuestras aulas, cada uno en sus cátedras, en sus aulas virtuales. Bueno, el tema de elegir el podcast como recurso, ahora les voy a decir qué es y cómo nace, pero les voy a contar, voy a compartir pantalla para empezar con la presentación. Acá estamos. Lo que les quería contar es una pequeña anécdota de por qué me gustó, digamos, y elegimos el podcast como tema en este caso. Bueno, como dijo Flor, yo hice la licenciatura en la Universidad de Rosario y teníamos una materia que era como un taller de radio, y esto fue hace bastante, ya como 6, 7 años, y el profe nos propuso realizar una producción sonora, que es como en este taller vamos a definir el podcast, como una producción sonora. Entonces, nosotros nos preguntábamos qué era una producción sonora, y él nos dijo que elijamos un tema, en este caso era periodístico, porque el enfoque de esa materia era periodístico. Nos propuso que elijamos un tema y que lo contemos a través de relatos, de voces y de sonidos. Bueno, esta combinación de relatos, de voces, que pueden ser conversaciones, puede ser una persona hablando, contando algo sencillamente, pero con un acompañamiento en la producción sonora, era lo que tenía que dar como resultado una historia que tenga cierta fuerza y que sea una historia que de alguna manera tenga, en este caso, una relevancia periodística y que le llegue a los compañeros, en este caso, o, por ejemplo, si eventualmente aparecía en algún lugar, un portal digital, por ejemplo, que esta historia tenga, bueno, ¿no es cierto?, una relevancia. Nosotros vamos a tratar un poco de encontrar, de preguntarnos por lo menos en este taller, qué es lo que podemos contar con este recurso, que es el podcast, una producción sonora, qué es lo que podemos contar de nuestras clases a través de una producción sonora que tiene un formato propio, que tiene características definidas, que se diferencia de la radio, como dijimos. El podcast es algo que habitualmente se escucha de forma individual, uno se pone los auriculares y elige algo que le interesa escuchar, lo elige en un portal digital, lo elige porque se lo encuentra en un medio, lo elige porque le interesa a la persona que está hablando, quizás es un líder de opinión. Entonces elegimos y lo escuchamos porque es para nichos específicos. Es distinto que, como decíamos, de la radio, que por ahí uno deja lo que está de fondo y es un programa que abarca muchas cosas. El podcast es algo muy específico que nosotros lo elegimos y que tiene otra característica, que es que también se da de forma dosificada. Por ahí tenemos capítulos. Puede ser un podcast individual, solo, sobre un tema específico, de determinada cantidad de minutos. He visto de 7, como he visto de 20.
en este research que hemos hecho, en esta búsqueda que hemos hecho para el taller. Y bueno, también se puede contar por capítulos, digamos, que es una opción, digamos, a la hora de esos distintos encuentros en nuestra cátedra, ¿no? Para ir contando algo que se nos ocurra contar, que ya vamos a pensar qué es lo que podemos contar a través de una producción sonora, podemos hablar nosotros, podemos generar un intercambio. El podcast tiene otra característica que requiere una preproducción, que eso implica trabajo, sin duda implica trabajo, implica sentarse a pensar, a elegir recursos tanto sonoros, pero sobre todo esto lo que vamos a buscar con esta preproducción es darle forma a una idea, de lo que nosotros queremos decir, que queremos decir a los alumnos, a nuestros estudiantes, qué le queremos contar, de qué le vamos a hablar. El podcast en general tiene variedad de géneros, digamos, existe de un montón de géneros, tenemos desde ficción hasta, tenemos podcasts hasta pedagógicos, tenemos de experiencias individuales, hay educativos, digamos, es lo que menos se encuentra, pero existen y tienen su potencia. Bueno, a continuación lo que yo quería hacer es, en este camino que estamos recorriendo de recursos digitales que tratamos de llevar hasta nuestro ámbito académico, dar algunos conceptos mínimos, digamos brevemente, teóricos, que tienen que ver con dónde se inscribe o un cierto marco que le podemos dar, que siempre me parece que nos sirve al podcast, un marco que le podemos dar al podcast, siempre me parece que nos sirve saber un poco dónde está inscripta una práctica determinada y quizás también nos permita saber por qué la podemos tomar y por qué nos podemos apropiar de esa práctica como docentes y sacarle nuestro provecho. En el quehacer docente, el provecho que le vamos a sacar al podcast es, yo pensaba hablar de nuestra narrativa de cátedra, y a mis compañeras ayer conversando me decían que era como algo medio duro de decir y me propusieron comentar narrativas docentes. Me decían, hablar de nuestras narrativas docentes, de contar un poco parte de lo que hacemos en la materia a los alumnos. Bueno, esto tiene una relación, si me permiten, volver atrás rápidamente con el taller de aula invertida, que fue no el último, sino el anterior, en el que las chicas, Arelis y Noelia, nos contaban qué significa el aula invertida como concepto, ¿no? Y dar vuelta a la clase de alguna manera y contar cosas que sean relevantes para los alumnos, pero que habitualmente nosotros no le blanqueamos, entre comillas, ¿no? No las ponemos en claro, ni es algo que conversamos porque como que lo tenemos vedado y es algo más que lo hacemos nosotros como docentes y nos lo guardamos para nosotros, y quizás trabajado de cierta manera tenga un provecho para los estudiantes. Bueno, con el podcast vamos a buscar nuevas formas de intercambiar en la virtualidad, de potenciar nuestro, como decíamos, narrativa docente o relato de cátedra, eso elijan ustedes, son una de las opciones que podemos ir planteando. Y tiene objetivos porque lo que pretendemos también es llegar de otra manera, hablar de otra manera y lograr que también los contenidos sean asimilados y trabajados de otra manera con nuestros estudiantes. Bueno, seguimos, a ver si... esta es la primera placa de lo que hablábamos recién, un poco las nuevas formas de contar, por qué elegimos el podcast en el ámbito académico, es lo que hablamos primero. Claramente me olvidé de pasar, por eso la estamos viendo ahora. Y ahora vamos a la tercera, que acá yo me aventuré a buscar algunos conceptos que nos permitan ubicar al podcast en el ámbito de lo digital, de las nuevas tecnologías, de las nuevas prácticas. Bueno, la convergencia es el tema, es quizás el concepto que abarca a lo que son las narrativas transmedia, las hibridaciones. La narrativa transmedia, seguro que es un concepto que ustedes ya están familiarizados, si han participado de alguna otra de nuestras formaciones, es algo que lo hemos hablado varias veces, y tiene que ver con relatos que se expanden, quizás es la palabra, son relatos que se cuentan de otra manera,
a través de otros medios y aprovechando otras plataformas, digamos, qué sé yo, por ejemplo, hay un ejemplo que fue el primero que me contaron cuando estudié narrativas transmedias, que tenía que ver con por ejemplo, las películas, por ejemplo, películas de culto como Star Wars, La Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias, los personajes, por ejemplo, tienen un mundo tan particular por cómo fueron creados, por lo que provocan a las personas, que quizás la gente en Facebook comenta sobre la vida de un personaje que es un invento en realidad porque no es parte del relato original de la película. El relato se expande y no lo vemos en el cine, sino que se lleva a una red social. Bueno, si se puede establecer un paralelismo con esto, digamos, el podcast es un recurso también para contar cosas que quizás se desarrollan en otros ámbitos y en este recurso o con esta plataforma o subiéndolo a una plataforma nos vamos a encontrar con un relato expandido, ¿no?, de las cosas. La convergencia es un poco el caldo de cultivo de las narrativas transmedia, es donde crecen. ¿Qué significa la convergencia? Bueno, la convergencia es donde se dan en cuatro diferentes áreas, por ejemplo. Hablamos de 4 dimensiones, no lo digo yo, esto es de Ramón Salaverría, que es un catedrático muy conocido en este tema, de una universidad de España, de Navarra creo. Bueno, él habla de que la convergencia se da en el ámbito profesional. Convergencia no pensémoslo como encuentro de cosas que no habitualmente, no sé, vivían separadas. En la convergencia lo que sucede es que se dan, por ejemplo, nuevas profesiones. Tenemos el community manager, que es alguien que a partir del surgimiento de las redes sociales y a partir de cualquier persona que puede administrar contenidos o ser un vocero, si querés, como profesión antigua, que ahora llega y con la convergencia se une, aparece el community manager, por ejemplo, tenemos una convergencia profesional. Después tenemos la convergencia tecnológica. La convergencia tecnológica, en este caso el podcast es parte de esta convergencia tecnológica, es nueva forma de producir contenidos, nuevas formas de consumirlo, como dijimos al principio, ¿no? Esto de escucharlo individualmente, quizás nuevas prácticas de cómo consumimos los contenidos y nuevas formas de producción. Nuevas formas de producción que pueden implicar nuevas habilidades. Así que, bueno, y la convergencia que quizás tenga otra relevancia importante para nosotros es la convergencia comunicativa, que es donde encontramos los nuevos contenidos, la creación de nuevos contenidos y nuevas narrativas, y donde encontramos también otra palabra que es las hibridaciones. Encontramos otro término que es las hibridaciones, que es la mezcla de cosas. Por ejemplo, el podcast como un formato que quizás es más pensado como algo destinado al entretenimiento. Nosotros lo tomamos y nos preguntamos por qué no crear un contenido atractivo para nuestras aulas, para contar nuestra narrativa como docentes, para contarle cosas a nuestros alumnos a través de una forma creativa, pensada, bueno, y construida con estas particularidades que son la producción sonora que implica este recurso. Bueno, creo que con esto más o menos son las 2 o 3 ideas que yo le quería decir en términos teóricos para inscribir el podcast en algún lugar de lo que están trabajando los teóricos de la comunicación principalmente, que a la vez también son catedráticos y que, por ejemplo, si ustedes indagan en escolar y incluso en Salaverría, van a ver cómo también en sus prácticas docentes ejercen un poco de esta propuesta que nosotros intentamos hacerles llegar, que es hablar de las clases, de hablar en nuestras clases y dirigirnos a nuestros alumnos a través de un formato tan particular como el podcast. Como en el apartado anterior, siempre cuando vamos hablando creo que nos preguntamos qué es lo que podemos hacer con esto, qué es lo que podemos contar, y me parece que ahí tenemos nuevas formas de abordar los contenidos,
buscamos una construcción de nuestra relación quizás con los alumnos que nos pueda afianzar incluso este otro concepto que nosotros también trabajamos mucho en el centro, que es el de comunidad de práctica, ¿no? Un montón de personas que estamos trabajando, aprendiendo juntos, si bien hay docentes y hay alumnos, nos ponemos en un lugar más práctico del compartir, desde contarnos lo que hacemos y cómo lo hacemos y cómo lo asimilamos en relación a los contenidos y en relación a la práctica misma de todos los días que nos encuentra enseñando y aprendiendo. Bueno, también como dijimos al principio, como disparador, utilizar el podcast implica contar historias. Y esto tiene un desafío, contar historias tiene un desafío, más dándole un formato específico, utilizando recursos específicos que tienen que ver en este caso con el audio, con la audificación, que es un concepto que ahora vamos a ver si lo podemos revisar brevemente. Como las chicas en la clase pasada, yo tengo 2 links para compartirles, que Flor se los va a compartir por la sala de chat, que tienen que ver con lo técnico, ¿no? Con lo técnico y con lo tecnológico de cómo elaborar el podcast. Uno tiene que ver con una aplicación para que ustedes puedan editar sonido, agregarle capas de sonido, poner música, captar un relato y combinarlo con otro. Así que Flora les va a compartir. Y el otro link tiene que ver con cómo embeber o incrustar el podcast que podemos crear, esta producción sonora, cómo las podemos meter en nuestra aula para que nuestros alumnos puedan acceder. Bueno, como les decía, la convergencia nos exige el reto de que ciertas prácticas antiguas sean revisadas y sean modificadas y requieran nuevas habilidades. Por eso decimos el reto de la planificación, de la creatividad, que es la construcción de la idea, en definitiva, y de una apuesta, porque no sabemos cómo nos va a salir, pero bueno, intentamos llegar de otra manera, a ver si le podemos sacar un provecho. Interesante me pareció lo que dice María Jesús Espinosa de los Monteros, que es la persona que fundó Podium Podcast, que no sé si lo escucharon, tiene una web propia, es español, y es la plataforma en nuestra lengua, digamos, más exitosa en este sentido. Hay podcasts desde historias fantásticas hasta periodísticos. De hecho, María Jesús Espinosa de los Monteros tiene una empresa en la que producen podcasts para compañías que se dedican a comerciar algún producto en el mercado. Así que fíjense, ¿no? El campo de actuación del podcast, ¿no? En todos los lugares que está, y el derecho que nos da a nosotros de tomarlo y usarlo en nuestro quehacer docente. Ella dice que el podcast es como si le estuviéramos contando una historia a un amigo con un café. A lo que se refiere con esto es que el podcast tiene que tener una forma de contar que sea amena, que deje de lado ciertas formalidades, que nos permita llegar de otra manera, que sea cálido, que nos cautive. Hay otra metáfora que también no me acuerdo si era de ella, pero que también me gustó, que decía que el podcast es cine para oídos, ¿no? Entonces hacemos una construcción del relato envuelta en un mundo que nos contextualiza. En las historias sabemos que siempre tenemos un lugar, tenemos personajes, tenemos siempre un marco que lo acompaña, que también tenemos que construir. Y bueno, tiene todo como una cuestión paratextual, digamos, si se me permite la metáfora, si me la permiten, que nosotros a la hora de elaborar nuestra narrativa docente vamos a tener que aprovechar. Así que bueno, ella propone que sea un lenguaje cálido, amable, cercano,
cercano, que nos ponga en un lugar de pares quizás. Y ahora vamos a esta otra plaquita que refiere a cuestiones de formato, digamos, cuestiones que rodean a la construcción habitual del podcast. El podcast tiene una duración para mí ideal de 12 o 15 minutos, digamos, porque sea atractivo, aunque parezca mucho tiempo, cautiva y uno se queda escuchándolo. Y después tiene un proceso creativo, que es, digamos, lo que venimos diciendo, de cómo construir la idea, que bueno, no es ni más ni menos que ir probando, copiando y aprendiendo, ¿no? Escuchando, ahora vamos a escuchar 2 o 3 fragmentitos de algunos podcasts que le podemos criticar algunas cosas en el sentido de lo que estamos hablando nosotros, pero que tienen nos van a dar cuenta, nos van a mostrar algunas formas de cómo es un podcast, digamos, de un ejemplo, básicamente. Bueno, entonces el proceso creativo implica copiar, ¿no es cierto?, ir aprendiendo, también escuchar a otros, digamos. Vale la pena pensar qué es bien con mucho tiempo, qué es lo que queremos contar, la idea. Esa idea tiene que tener un hilo narrativo, ¿no? Un hilo narrativo que nos permita, puede ser un tema de cátedra específico de una determinada clase, o puede ser quizás contar esa trastienda que sucede en la clase, que es contar qué es lo que pasó en la clase. Esto no es una idea para nada mía, sino que es una idea que nos han dejado en sus distintas visitas, quizás también ustedes estuvieron en alguna, especialistas que hemos invitado del CEDIT, como Mariana Maggio, y que han venido, sobre todo Mariana, Verónica Perosi también, que trabajan juntas, que han venido a contar un poco esa experiencia que tienen ellos de crear un mundo paralelo a la cátedra en sí, e ir contando lo que sucede en la cátedra, ir compartiendo con los alumnos qué es lo que pasó, quizás hablar de las cuestiones que nos llevaron dificultad, de cómo se dio la participación, de cómo podría ser de otra manera. Me parece que esa es una buena oportunidad para aprovechar el podcast, ¿no? Ir contando cómo nos va yendo en la práctica, quizás lanzando preguntas para que nuestros alumnos las puedan pensar y después nos puedan hacer eventualmente algún tipo de devolución. Puede ser un intercambio de foros, que en nuestras aulas virtuales tenemos un foro que es un recurso muy bueno para el intercambio, para plantear temas, para dejar incógnitas y tener devoluciones. Y también es importante, me parece, en esto de un proceso creativo, desechar lo que no sirve, digamos, de hacer, porque decimos, estamos hablando de algo corto, y es bueno también decidir qué va dentro y qué va afuera, ¿no? Cuando vamos a contar algo y tenemos que ser breves, quizás. El podcast también tiene un poder que yo vi la palabra y me gustó enseguida, que tiene que ver con completar algunos contenidos intersticiales, es la palabra, ¿no? Intersticio, o sea, que se mete en un lugar que queda un espacio chiquito, y ahí es donde puede meterse el podcast para contar algo. Por eso esto de contar lo que pasa en la clase. Nuestra clase está llena de teoría, está llena de preguntas y respuestas, está llena de intercambio, digamos, y están esos blancos que muchas veces se saltean o seguimos adelante, pero que el podcast con el tiempo que nos permite pensarlo en otro momento, ¿no? Podemos hablar de eso que dejamos atrás incluso, que no revisamos, con un tiempo que puede ser el mismo en el que estamos planificando nuestra propia clase, o si nos apasiona demasiado, quizás es un tiempo que nosotros elegimos para crear esta producción sonora, este relato audificado, y hablarle a nuestros alumnos de algo que nos interesa, que quizás vimos latente y no se habló, etc. Bueno, ahora vamos a escuchar un pedacito de algún podcast que tengo por acá, breve, y después vamos a hablar de lo que es narrar con sonido. Algunos tips, como se dice ahora, para que pensemos cómo crear el podcast. Y estoy viendo que vamos 36 minutos, así que vamos
a esto. Estamos bien de tiempo, Octavio. Bueno. Acordate que entramos unos minutos antes, así que hay, en realidad estamos en 30 minutos. Vamos bien. A ver si esto fue lo que nos llevó un desafío técnico. Vamos a ver, díganme todos si se escucha. Este es un breve pedacito de un podcast que se llama Radio Ambulante. Sí, tiene un corte periodístico, pero tiene una interesante idea de lo que es contar historias, ¿no? Es una radio ambulante que va por toda Latinoamérica y cuenta historias de personas de las más, de las que pueden aparecer en cualquier agenda de medios hasta la más absurda y loca de las historias que nos podemos encontrar. ¿Se escuchó? ¿Sigo? No se escucha. Ya. Tenés que compartir la pantalla del podcast, me parece, Octavio, si no, no vamos a escuchar. Voy a poner compartir con sonido la pantalla del podcast. Actores de toda la región. Le di como 3 vueltas a mi vida a ver qué había hecho ilegal y no encontré nada. Yo tengo una reputación, yo no voy a ponerme a aprender a montar bicicleta delante de mis compañeros. ¿Qué van a pensar que yo a los 20 años no sé montar bicicleta? Apestaba como sexo muchas veces, pero sexo, not good sex. Historias que enriquecen y complican tu visión de Latinoamérica. Contamos la historia detrás de uno de los juicios más polémicos en Puerto Rico. Decían que ojalá que te mataran a tu hijo, a tu hija, a tu mamá, a tu mamá. ¡Santo Dios! Si yo lo que hice fue mi trabajo. Investigamos la crisis migratoria en Venezuela, una crisis que está afectando a toda la región. Viste que todos parecemos hormigas cada vez que llueve. Sí. Antes corríamos para el techito, pero ahora todo el mundo para su carpa como hormiguita. Chiqui, 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 chiqui. Nuestra vida cabe en una maleta. Nuestra vida es una maleta. A 10 años de la redada migratoria más grande de los Estados Unidos, contamos la historia del pueblo en Iowa que lo vivió. Ahí llegó el oficial, dijo que el que se movía iba a disparar y que nadie se moviera. Al ratito estaba rodeado todo de migración. Tenemos historias de transformaciones que nadie se esperaba. Soy musulmana, mujer mexicana y musulmana. Que no me diga Trump. Va a ser la temporada más ambiciosa en la historia de Reambulante. 36 episodios, 2 shows en vivo, innovaciones por el lado digital para estar cada vez más cerca de ustedes, nuestros oyentes. Escúchanos todos los martes a partir del 11 de septiembre en NPR One o donde escuches tus podcasts. Bueno, esto es una promo, ¿no? Es una promo de un sitio donde se pueden escuchar podcasts, pero bueno, podemos ver algunas cosas de las que hablamos, podemos ver ese lenguaje cercano, podemos ver cómo a través de relatos, ¿no? se cuentan historias que tienen fuerza. Me pareció interesante, digamos, esos anticipos que Radio Ambulante hace de lo que va a contar. Digamos, esto es historia de personas en toda Latinoamérica, como les decía. Después tenemos, por ejemplo, acá hay otro podcast que podemos escuchar un pedacito. En este caso está acompañado de un texto. Generalmente los podcasts no nos revelan tanto porque está dentro de un medio. Este se titula Piazzolla, los 100 años del maestro. Dígame si se escucha con un ok. Y sin embargo, parece estar en contra del tango clásico. LT10 Podcast. Maestro Piazzolla, a usted se le conoce como el zar del tango y sin embargo parece estar en contra del tango clásico por lo menos. Es así. No es cierto porque no estoy en contra. Simplemente yo tengo mi posición que es hacer una música diferente. El problema es que en Argentina todo se puede cambiar menos el tango. O sea, el día que se me ocurrió a mí cambiar fue una especie de revolución. O sea, el tango es considerado casi una religión, como una secta, hacer siempre lo mismo, estar dentro de un círculo así que uno cree que no tiene salida.
Así que a mí se me ocurrió cambiar y tuve muchísimos problemas. Lo sigo teniendo aún hoy, porque el pueblo sigue siendo lo mismo, el pueblo no cambia. La mayoría le gusta lo que es no pensante y la minoría le gusta pensar. Si mi país ha pasado por muchísimos problemas y la cultura ha caído muchísimo, o sea, la cultura está en un nivel muy bajo en estos últimos 10 años. Entonces, mire... Bueno, duras declaraciones de Piazzolla. Vamos a escuchar el último fragmento de un podcast que habla de la enseñanza en ciencias sociales en la escuela y comienza con algunas preguntas. ¿Existe realmente una renovación en el enfoque didáctico? ¿Qué tipos de saberes estamos construyendo? ¿Qué queda de los contenidos que trabajamos? ¿Cómo pensamos las efemérides? ¿Y la evaluación? Hablemos de la enseñanza de las ciencias sociales. Episodio 4. Las fuentes de información en ciencias sociales. En esta oportunidad vamos a dedicar nuestra atención a las fuentes de información para el abordaje de contenidos de ciencias sociales y para la construcción de situaciones de enseñanza y aprendizaje. En episodios anteriores hemos hablado sobre los modos de conocer y cómo en ellos resulta indispensable la vinculación de una operación de pensamiento con fuentes de información. Ese será justamente el tema que nos ocupa, un recorrido por algunas formas de pensar esas fuentes de información, cuya selección es una tarea importante que realizamos los docentes cuando planificamos nuestras clases. No vamos a profundizar en las intervenciones docentes en torno a las diversas fuentes, ya que eso será objeto de otra emisión. En principio, vamos a realizar una de las tantas clasificaciones posibles que podemos proponer acerca de las fuentes de información para trabajar en sociales. Bueno, el objetivo de estos pequeños fragmentos era que ahora empecemos a hablar esta listita que tengo acá anotada de lo que implica narrar con sonido, porque bueno, creo que son los podcasts estos que hemos visto tienen características diferentes, algunos más formales, otros con menos tapujos, más descontracturados. Siempre hay por supuesto, diferentes matices, pero como decíamos hoy, la idea del podcast es hablar descontracturado, con ese lenguaje cercano, contando algo que tenga fuerza, que tenga un buen arranque, que cautive, que esté sobre todo envuelto en los recursos de la sonoridad, que esté bien audificado. Bueno, narrar con sonido y que no sea radio, como dijimos, tiene algunas características que tienen que ver con lo que decíamos de contar descontracturado. Es importante conocer a la audiencia, que en este caso van a ser nuestros alumnos, ¿no? Saber a qué grupo nos dirigimos. Nosotros corremos con una ventaja porque les damos una materia de una cátedra que eligieron, de una carrera que eligieron. Tenemos que bueno, incluso el podcast me parece que es una buena forma de conocer a nuestros alumnos y de explicarnos a nosotros mismos, no quiénes somos, digamos, sino por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos de la manera que lo hacemos, por qué nuestras clases son así. Me parece que es interesante en ese sentido explicarse a uno mismo, contar a través de ese lugar y de esa manera llegar al alumno. O sea que es importante conocer a las audiencias, como decimos, el grupo de estudiantes con los que estamos trabajando. Bueno, otro consejo es crear un contexto, un paisaje de sonidos, dicho de forma más metafórica, que le dé el marco a lo que vamos a contar. Bueno, teníamos el podcast de Piazzolla con música de Piazzolla, innegablemente vas a poner eso, si tenés la voz de él, después tenés otro tipo de sonidos que uno puede elegir cuando habla de cuestiones por ahí más académicas. Todo depende, ¿no? Depende de lo que estemos dando y depende de la idea que construyamos desde el comienzo. Eso nos va a definir la sonoridad de cómo vamos a contar. Bueno, otro tip es utilizar verbos activos.
El sujeto es el que realiza la acción indicada por el verbo, digamos, que haya un protagonista quizás, que hablemos de lo que hacemos, que lo contemos de esta manera activa, digamos. Después, utilizar analogías para explicar y llamar la atención, como yo lo intenté acá en el taller, digamos, tratar de utilizar algunas cosas que cautiven y que sigan teniendo nuestra atención. Está bueno también para contar dudas que podemos tener sobre el interés de los alumnos con relación a aspectos de nuestras cátedras, qué piensan sobre esto, qué piensan sobre lo otro, blanquear, como decíamos, esas dudas, utilizarnos a nosotros mismos como hablar desde nuestro lugar, qué nos pareció tal cosa, de qué manera lo vivimos, qué esperamos, que el alumno, pensemos en nuestras trayectorias, digamos, cuando hemos sido alumnos también, me parece que esa es una perspectiva que nos puede ayudar también a pensar cómo contar y qué contar, eso que esperamos que el docente alguna vez nos diga y no nos dijo, o que, no sé, tenemos ganas de contar para revelar algo, no usar palabras complejas, recordemos que estamos escuchando además y por ahí no, está bien, el podcast se puede volver atrás, se puede descargar incluso, lo que sí no se escucha en vivo, siempre es algo grabado, pero no usar palabras tan difíciles, digamos, que permitan un relato fluido, reforzar ideas, reiterando la idea o contándola de otra manera. Hay que buscar, como les decía, un arranque con fuerza, digamos, ser cautivador de entrada para que la gente permanezca, para que nosotros nos permanezcan escuchándonos. Y es ideal, si bien hoy hablábamos que quizás en una cátedra podemos ir metiendo podcast, que es una característica del formato esta de tener capítulos metiendo podcast en distintas partes, es ideal que sean atemporales, digamos. Quizás que nuestros alumnos puedan volver en un momento en el que estén en una instancia que sea rendir la materia o estudiarla, que quizás les dejen algo, digamos, esa temporalidad siempre les sirve para volver y revisar cosas. Como idea, digamos, a mí se me ocurrió pensar que, como idea atrevida, que lo que vamos a hacer nosotros es crear un género. En definitiva, si bien les dije que ya existe podcast que tienen que ver con el ámbito académico, que existen ficcionales, que existen pedagógicos, que existen periodísticos, me parece que está bueno pensar esto, que vamos a crear un género porque nos hace sentir libres, si bien también en nuestro proceso creativo copiamos, elegimos cosas para repetir, nos gusta algo de un podcast que escuchamos, lo tomamos, lo repetimos, vamos a crear un podcast que vamos a meter en una aula virtual, que va a tener que ver con nuestra relación con los alumnos, y tiene ya sus suficientes características propias, digamos, como para que pensemos y juguemos con esta idea de que estamos definiendo un género que incluso hasta podemos pensar qué nombre le podríamos poner. Historias con fuerza es lo que también veníamos hablando. Les contaba de la anécdota de la facultad allá en Rosario. Nuestro profesor armó todo, como se dice, un circo a partir de esto, y nos dividimos en grupos. Éramos como 5 grupos, 6, 7, que cada uno armó una historia, una producción sonora. Entonces, nos metíamos adentro de una parte de un estudio de radio y la íbamos reproduciendo, y nuestros compañeros votaban por la historia, y a lo último el docente nos sorprendió con un aparato que, como cuando eligen el Papa, salía humo blanco por abajo de la puerta, cuando la votación ya había dado la historia ganadora. Nosotros con mi compañero, y al fin llego a lo que quería decir, nosotros con mi compañero lo que hicimos fue una historia de una mujer que tenía un kiosco de diarios y revistas en la calle. Entonces, la mujer tenía una historia particular porque el kiosco estaba lleno de dibujos, un montón de dibujos, además de la revista había dibujos como de niños que habían pintado con crayón. Y la mujer lo que hacía era sacar a chicos de la calle
y conservaba sus dibujos ahí porque le gustaba. Entonces, nosotros no podíamos mostrar los dibujos en una producción sonora. Entonces decidimos que la mujer hable de sus dibujos y decidimos dar a entender en la producción sonora que estábamos en la calle, que había todo un contexto de urbanidad tomando sonidos de los colectivos. Creo que lo hicimos todo con celulares incluso. Algunos grababan mejor, otros más o menos. No pudimos ir todas las veces que fuimos a entrevistar a la mujer, pero quedó algo muy interesante porque se sentía la calle, la mujer hablaba, se sentía los diálogos con clientes que también contaban de quién era la persona, ¿no? Porque uno veía cómo la trataban. Bueno, entonces eso es un poco crear una producción sonora, ¿no? Todas esas cosas que uno no puede mostrar porque es audio, todas esas cosas que a uno se le ocurren y esas ideas que vamos hablando, armarlas precisamente en audio. La audificación. Bueno, la audificación tiene que ver con el contexto, tiene que ver con la convergencia también. La audificación es Spotify, es las historias, es el cine para oídos, es contar cosas en audio de esta manera tan particular como definimos el podcast, para gente específica, para nichos, por capítulos, algo que no existía antes, es llevar todo todas estas cosas que existían en otros formatos a esto que tiene que ver con crear producciones sonoras. Y bueno, esta frase de acá también es representativa de lo que necesitamos o de lo que implica armar podcast, que es lo sonoro pasa a ser un asunto tecnológico a uno apasionante. Yo lo entiendo de esta manera: lo apasionante tiene que ver con lo que nos entusiasma, y lo tecnológico, ¿por qué queda en un segundo plano? Quizás porque antes era más complejo y ahora tenemos las herramientas para resolverlo nosotros sin que quizás nunca hayamos trabajado con audio. Entonces podemos darle rienda suelta a nuestra pasión, digamos, y elaborar esta producción sonora. Tengo, para finalizar, una propuesta de taller que podemos condensarlo ahora cuando cerramos, que tiene que ver con elegir un tema de cátedra, algo que podamos contar, de qué manera, un relato de la cursada, como decíamos, de lo que pasó una clase, cómo lo vamos a contar. Podemos conversar un poco de eso, de qué se nos ocurre, que en definitiva, si alguna vez lo vamos a querer hacer, es lo que vamos a tener que ponernos a pensar cuando nos sentemos. Y les recomiendo buscar podcasts en distintas plataformas, en Spotify hay un montón, o en Podium Podcast, para ver todos los temas que hay, cómo se cuentan. Eso nos va a ayudar a las ideas. Así que lo que les propongo es eso: pensar un podcast que nos ofrezca foco, contexto, un tema, una idea que implementaríamos en nuestras clases y que tenga que ver con nuestra narrativa docente, con lo que pasa en nuestra materia, con los contenidos de nuestra materia, ¿por qué no? Y lo que les quería leer es un decálogo sobre el formato podcast, para terminar, que es un decálogo que saqué de la BBC. Como podrán ver, varias de las cosas que hemos tomado tienen cierta relación bastante fuerte con el formato periodístico, o nacen de ahí, porque, como decíamos al principio, el podcast es un poco un hijito de escuchar radio, y escuchar radio por internet más acá, digamos. Si bien cambia completamente, si bien es algo completamente distinto, por las prácticas, por cómo se escucha, por cómo lo elegimos y por cómo está constituido, cómo está desarrollado, podemos trazar ahí un nacimiento desde ese lugar. Como también podemos pensar que contar historias siempre es algo que nos ha pasado, y contar historias con fuerza sucede en todos los ámbitos, y contar historias implica convencer, implica acercarse, implica darle un sentido de unidad, de grupo, de trabajo en conjunto. Bueno, les voy a leer el decálogo. Decálogo que en realidad son 11, porque la primera es la 0 y la última es la 10. La 0 dice que un podcast, como género o formato, no es un programa de radio. Ese es el punto 0. Octavio, disculpa, ¿querés compartir la pantalla donde tenés el decálogo? Así te seguimos. Gracias, no me acordaba que tenía el decálogo en una placa, lo había dado por perdido. Gracias, Flor.
Por eso O tenemos la hacete un administradora. podcast también. Claro. Bueno, vamos con este decálogo, ustedes lo pueden ir viendo. No se me anticipen, por favor, no me lean más abajo porque quiero que tenga algún efecto al final, así que si ustedes me leen más abajo, yo no les puedo dar el shock final que pretendo. Bueno, hacerlo, como les decía, un podcast como género o formato no es un programa de radio. La primera es que para las generaciones más jóvenes los podcasts son su radio, porque no escuchan la radio convencional. Cuando van en el cole con los auriculares los chicos, escuchan podcast, incluso desde cuando se andaba en colectivo, ¿no? Que no había pandemia. Recuerdan esos tiempos que la gente se subía a los colectivos, no le importaba que estén llenos. Los chicos con los auriculares escuchan música y muchos escuchan historias en podcast. De hecho, hay ejemplos hay un ejemplo de una chica que en Japón que escribió una novela por WhatsApp. Escribió una novela por WhatsApp y tenía seguidores. Y ella contaba que la escribía cuando viajaba en el colectivo a la universidad, a la escuela, no me acuerdo la edad que tenía, al trabajo, y en un formato nuevo creaba una novela, creaba personajes. Cuando para un escritor un colectivo no puede ser quizás el ámbito más propicio para ponerse a pensar con su práctica habitual, ¿no? En qué va a decir. Bueno, son distintas prácticas, como decía. La 3 dice que los podcasts se construyen para la generación que usa auriculares. Ser respetuoso, cálido y amable dentro de sus cabezas. El punto 4 dice, sé informal y cercano. Bueno, estas cosas que no me detengo en algunas porque la hemos revisado. Sé informal y cercano, la libertad de usar el lenguaje soez no significa que sea obligatorio en cada episodio, en cada historia, digamos, necesariamente tenemos que ser chabacanos porque el podcast como característica porque nos encontramos con podcasts que hablan así, digamos, sin propiedad en algunas palabras y demás, digamos, nosotros estamos en un ámbito, lo usamos de una determinada manera, no es lo mismo usar cualquier palabra que una palabra elegida y ser cercano y amable y ser descontracturado a la vez. Los podcasts pueden ser cine para los oídos. Bueno, esa es una idea que está también por varios lugares. La diferencia está en los detalles, esos detalles resplandecientes dentro de la narración sonora, que nos ayudan a contar. Yo creo que acá lo que interpreto es que se refiere a tener cautivo a quien nos está escuchando, ¿no? Que cada tanto planifiquemos meter un detalle que puede tener que ver con lo sonoro o puede tener que ver con lo que estamos contando de repente y que sorprenda, como que tenga los altos y bajos, pero que permita que la persona que nos está escuchando tenga su atención ahí, se interese por el tema. Me parece por eso también que el efecto de que tenga un tiempo determinado el podcast, si bien decíamos al principio que el tema tiene un poder sobre la duración del podcast, está bueno que lo pensemos y además si lo vamos a dar en capítulos o lo vamos a dosificar, podemos darlo en formatos breves, ¿no? De 10 minutos, incluso menos, 12 a lo sumo. Ya verán ustedes, de acuerdo a lo que decían, de lo que decían hablar y lo que cerrar sus ideas les permita. Los podcasts ofrecen claridad en el caos, en un ritmo de información a contramano de lo frenético. Bueno, esto tiene que ver, sí, bastante con lo periodístico, ¿no? Porque el podcast habla de temas y generalmente son tratados por especialistas, ¿no? Entonces, no responde quizás a la agenda periodística esa tan vertiginosa que está atada al impacto, por ejemplo, ¿no es cierto? Acá tenemos el podcast, si ustedes entran en medios en inglés o en castellano, van a ver que tienen como especialistas que siempre largan un podcast semanal incluso, tiene otro ritmo y cuentan. En el diario Litoral, si no me equivoco, había uno interesante que hablaba de los humedales, que empezó cuando tuvimos todo este problema de los incendios y demás. Entonces es algo que uno va, elige puntualmente, que se crea una comunidad, que se comparte, bueno, y aclara, no profundiza, claridad del caos. Te dan la oportunidad, a diferencia de una noticia convencional o de una crónica, te dan la oportunidad de profundizar, porque el especialista sabe más, te hace una referencia al background que tiene él y te cuenta por qué pasa esto, tenés otra calidad de información. Son tribales, de tribu, porque crean y asientan comunidades, le dan la sensación a la audiencia de pertenecer a algo. Esto es lo que le decía, que a mí me da la sensación de que es algo que le podemos sacar provecho, ¿no? Esto de generar nuestra comunidad, nuestra aula, de trabajar juntos.
sin importar su origen, son formas de audio digitales nativas y globales. Acá tengo un apartado que anoté yo que dice, lo voy a leer porque no me acuerdo qué puse, una de las razones por las que también proponemos el uso del podcast en la virtualidad y nuestras aulas es porque la regla número 10, que es la que viene a continuación, nos da todo el permiso de abordar los temas que se nos ocurran abordar. Y la regla número 10 dice, los podcasts son ágiles y flexibles, bastante englobador de lo que venimos hablando. El narrador puede tomar todas las reglas anteriores y cambiarlas, excepto la número 1, en realidad es la número 0, que un podcast como género o formato no es un programa de radio. Esa es una máxima que tenemos que tener presente cada vez que nosotros pensemos en armar un podcast. Tenemos que tratar de no ser un programa con un tono de voz llano, sin nada cautivante durante un tiempo extenso, digamos. Tenemos que lograr cautivar, tenemos que aprovechar el sonido, digamos, pensar en nuestra idea, no solo lo que vamos a decir, sino un poco también cómo vamos a construir este relato, sobre qué tema principalmente, la idea, como lo decimos cada vez que tratamos de meter una innovación o usar algo del mundo de lo digital para nuestras clases, siempre la idea va a prevalecer. No dejamos atrás las ideas como docentes y de lo que queremos contar de nuestra cátedra en pos de meter el porque sí un formato innovador o novedoso. Siempre nuestra idea que tiene que ver con lo que vamos a enseñar, además va a ser la que va a priorizar y nos va a marcar el camino. Así que bueno, eso es todo. ¿Hay alguna placa más? Esta que dice que los esperamos el próximo taller. Eso es todo por ahora, y bueno, la pregunta que le habías hecho era si quieren que conversemos un poco acerca de, o que cada uno tire una idea, me parece que está bueno, sobre lo que contaría, ¿no? Lo que contaría, de qué manera aprovecharía el podcast. Bueno, mientras tanto, mientras esperamos el tema de las preguntas, yo retomo algunas participaciones del foro. Lorelei comentaba con respecto al podcast sobre Piazzolla, cómo se contraponía, digamos, cómo generaba sentido además la contraposición de Libertango en el fondo sobre las declaraciones de Piazzolla que se escuchaban en el audio. Una elección, ¿no? Una elección ahí clara para que tenga otro sentido el relato. Natalia nos decía que es interesante la idea de crear un género y también la de apropiarnos de ciertos géneros poco utilizados para el formato de la clase, que podemos pensar en un boletín informativo de la asignatura, en la ficción. Mirá, muy bueno. Jugar con el humor y con los intertextos. Sí. Bien. Y bueno, por acá una pregunta técnica. Preguntan si está en los links que compartimos cómo se crea un podcast, cuáles son las plataformas para su construcción y cómo se comparte. No está. Lo que sí compartimos fueron 2 links. Uno es sobre la plataforma SoundCloud, que es una de las más usadas. Nosotros les recomendamos que para compartir y para editar audio, bueno, 1, 2, 3 apps, que era la que compartíamos, que les puede sumar algunas pistas. También, obviamente, programas que ustedes seguro ya conocen, como Audacity, y bueno, algunos más que son de edición de audio y que pueden servirles. La idea del taller, bueno, puntualmente no es adentrarnos mucho en las cuestiones técnicas, sino más bien en las reflexiones sobre las posibilidades que nos brindan estos recursos para la educación y bueno, cómo podemos entramarlos en lo que decía también en una de las primeras pantallas, que era este ecosistema de medios en el cual estamos insertos ahora con las prácticas académicas, y bueno, y tenerlo en claro como que el podcast puede representarnos un desafío para el diseño pedagógico didáctico para nuestras materias, ¿no es cierto? Para nuestros cursos, nuestras asignaturas. Preguntan por acá también qué requerimientos técnicos necesitan. Con el micrófono de nuestros auriculares es suficiente. Sí, es suficiente. No sé si ustedes vieron la noticia. Perdón, le iba a decir, la noticia que salió la semana pasada de este muchacho que canta cumbia trap elegante, que contaba que armó el hit del verano con su computadora de conectar igualdad y con un micrófono que salía en 1.000 pesos. Bueno, esa es la regla, digamos. También pensar que no necesitamos grandes requerimientos técnicos, sino que podemos trabajar con lo que tenemos y bueno, después poder ir mejorando, pero que se pueda hacer con mínimo equipamiento. Voy a compartir un link, Flora, para que lo compartas acá, ¿puede ser?
Ok. Chat, que es para acá, creo que se van a saldar bastantes dudas. El link que les compartimos es un video y se llama Creación de un podcast desde cero. Después lo ve cada uno y ve qué puede sacar de ahí, pero es Me algo quedé práctico, pensando en la tarea que nos diste, Octavio. Yo estoy acá, hoy estoy aprendiendo una más, una profe más pensando en los podcasts y el recorrido. Me quedé pensando en las posibilidades que nos da la enseñanza mediada por los ambientes virtuales, donde nosotros en la enseñanza en general incluimos, en la enseñanza presencial clásica in situ, incluimos las voces de otros todo el tiempo, ¿no? Entonces, contamos la historia de un autor, la historia de un arquitecto, la obra de un arquitecto, la obra de un músico, o sea, nosotros incorporamos muchos relatos que nos incorpora, ahí recuperó, hay un aporte también de Natalia que dice el calor y el color de la voz en el mundo capturado por imágenes, ¿no? Es como que en los ambientes, sobre todo en los virtuales, aparece otra cosa como empatía. Y me quedé pensando en cómo abrir la idea de los podcasts, ¿no? Porque uno tiene la idea por supuesto todos empezamos por lo básico, me declaro, reponiendo nuestra voz en el escenario, ¿no? La voz del docente que da una indicación digo, ¿cuánto lo podemos abrir? No solo con nuestras voces, sino traer registro, construir nuestras listas de podcast, aunque no sean audios que hayamos creado nosotros, ¿no? Me quedo con el primer ejemplo, el primero que ahora se me borró, mentalmente, el primer caso que contaste, de los migrantes. El de la radio ambulante. El de la radio ambulante. Es maravilloso, o sea, es buenísimo. Que otros compañeros cuenten proyectos que desarrollaron, que otros estudiantes, o sea, nada. Una cosa es verlo como el objeto, y otra cosa es, bueno, ¿qué me dio eso para pensar los podcasts desde otro lugar? La oralidad desde otro lugar. En eso me quedo pensando como un montón, digamos, hay como al menos 3 pistas, una clásica en el sentido de reponer nuestra voz, y otra que también en esa idea de construcción, que claramente ya, si hay algo que nos acercó es que podemos producir, podemos hacer nuestras listas de podcast que repongan producciones de otros, o sea, nada, me quedo, no sé si ahora tendría como una pista por dónde usarla, pero me abrió pensar esto, ¿no? Esa cosa que te transmite la oralidad, esa construcción que bueno, que en educación superior estamos acostumbrados a que nuestros alumnos, los indicadores de sus aprendizajes son textos que ya como estoy de alumna acá lo voy a decir, uno se aburre de leer porque se aburre. Bueno, acá hay de muchas disciplinas, no solo leemos, los chicos también producen, pero ¿por qué ellos no crear las listas de podcast que nos estén dando señales de cómo están transitando? No sé, me quedo con eso, con eso, con mirarlo desde otro lugar ahí, y me parece re interesante. Qué bueno que provoque eso, esa intriga. Es que la idea es eso, ¿no? La idea es pensar la producción de contenidos desde nuestro lugar, compartirlos de otra manera, ver como vos decís, ver dónde lo podemos meter, ver esto de pensar lo atractivo en el ámbito de la docencia, digamos, de cambiar la perspectiva de algunas cosas, de cautivar, de tener al alumno más cerca, bueno, un montón de cosas, vos ya lo dijiste. Adriana, ¿querías hablar? Sí. Bueno, la verdad que, a mí siempre me cautivó el tratar de captar la mayor parte de la audiencia en una teórica, porque yo creo que muchos docentes, dentro de la cual me incluye, las teóricas son eternas, largas, por más que sean virtuales o ahora, pero anteriormente presenciales. Y lógicamente el alumno en la primera hora puede seguir algo, pero ya en la tercera hora uno se va. Me parece que es anacrónico inclusive. O sea, me interesa la idea, el problema es que
tendría que, bueno, bucear un poco más en los links que han dado, porque claro, nuestra materia es inmunología, tengo 2 o 3 teorías para dar, y bueno, no me imagino un linfocito hablando, por ejemplo, qué sé yo, y mucho se circunscribe, bueno, al ámbito de los tejidos, y más aún, peor aún, de las proteínas y de las células. Entonces, es como que quizás no tenga la suficiente creatividad por ahora, no sé, para ver si, obviamente, un podcast no se puede usar con una clase de 3 horas, pero sí a lo mejor un cierre de la clase o algo o a la mitad de la clase algo que descontracture, pero como para despertarlos un poco, no sé, me imagino. Sí, puede funcionar como un anticipo, vos que decís que tenés que dar teoría, puede funcionar como un anticipo, como un puntapié para entrar en un tema, y en todo caso, si no te imaginás un linfocito hablando, imagínate qué diría un linfocito, y lo hacemos hablar eventualmente, y lo hacemos decir algo. No sé qué forma tiene. Ahí está bueno, Adriana, lo que vos comentás. Vos fíjate que las clases que damos son eternas de 2 y 3 horas. Que si uno se grabase y viese todo lo que dice en 2 o 3 horas, no solo hablamos del linfocito. Vos el linfocito seguro lo conectás con ¿qué? No sé, no me acuerdo ni qué es el linfocito. Así que, es una célula, no importa. Es una célula. Bueno, ¿por qué es importante el linfocito? Digo, porque esa célula es clave. Y a lo mejor en una lista de podcast reponés cómo juega hoy comprender esa célula para una vacuna. Digo barbaridad, perdón, pero lo que reponés no tiene que ver con el tema, que eso por ahí nos cuesta a los docentes darnos cuenta que en nuestra enseñanza no nos concentramos. Yo parezco una militante del abramos el tema. El contenido que trabajamos es más que el tema. Y yo creo que las tecnologías nos están ayudando en ese escenario que construimos. Hoy Octavio dijo así, tiró una frase, él las dejó, pero para mí son recontrapotentes. La oralidad para armar un contexto. Entonces digo, bueno, seguro se te va a ocurrir, Adriana, porque el profe bien preocupado dice, bueno, a lo mejor ahí recuperamos lo que vemos que los estudiantes no comprenden y tomamos el relato de otro que, pues, no sé, digo... Sí. Está bueno no pensar que hay que replicar las 3 horas en otra tecnología, esa cosa de sustitutiva que claramente ya vimos. La videoconferencia no sustituye las 3 horas de clase y si no la modifico es... no, seguro. Es difícil, digamos, por lo menos. No, es seguro. Por eso es que uno busca otras herramientas y bueno, tratando de, por supuesto, de implementarlas, ¿no es cierto? O sea, yo esto lo tiro como un comentario, digamos, pero porque también me preocupa y me ocupa el hecho de poder hacer una innovación en ese sentido, como para, bueno, probar al menos a ver cómo cayó en esas teóricas que puedo dar. Yo lo pensaba por ahí, hoy mientras Octavia nos invitaba a pensar un poco qué tipo de historias teníamos que hacer, en las historias que subyacen al programa de las cátedras y que nunca tenemos tiempo de contar en clase, y que por ahí sí contribuyen a que nuestros estudiantes tengan como una comprensión más cabal, digamos, de la construcción del campo disciplinario, de los recortes y las elecciones que nosotros hacemos. Entonces, a lo mejor por ahí, cuando no se nos ocurre una historia sobre lo que estamos enseñando, puntualmente sí sobre esa trastienda que decía hoy él, porque aparte esos son después como esos anecdotarios de clase que uno recuerda y queda, sobre todo porque estamos en la virtualidad, es como que usamos el tiempo de Zoom solamente para enseñar lo duro de la cátedra y por ahí está bueno el podcast como una alternativa para esos minutos que antes nos tomábamos y ahora es como que nos cuestan más recuperar, por ahí como por una puerta de entrada. No sé si alguien más quiere hablar. Mariana había levantado la mano hoy, pero... Hola, ¿qué tal? 2 minutos. No, yo lo que me había propuesto, por ejemplo, yo soy, digamos, pertenezco a la materia anterior a la de Adriana, donde vemos tejidos. Entonces, por ahí
mi idea era, como lo nuestro es muy visual, utilizar el podcast como un dictado, donde vos tengas tu imagen, vos la vayas relatando, y la actividad sería, en función de lo que yo relato, ¿qué órgano crees, de qué órgano crees que se trata? Como para dar vuelta a la cosa de que, bueno, estoy a ciegas y tengo que recordar la teoría y hacer algo así, digamos. Y bueno, y tengo mi canal de podcast, pero en este caso lo uso para guardar recuerdos de esos que uno no quiere olvidarse, entonces es re linda experiencia verdaderamente, a mí me encanta. Así que bueno, yo creo que para nosotros que somos de las duras, digamos, tenemos que buscar, pensaba cuando hablaba Adriana que por qué no yo le hago un podcast hablando de la morfología de lo que es el linfocito sin decirle que es un linfocito y hacer un trabajo en conjunto para introducir su tema o cosas así podrían hacerse también. Son ideas. Sí. Muy bien. No, estamos, Gracias. Mariana. Sí, yo más que nada empecé a pensar en la parte intestinal. Dale. Son de las dudas, pero al final resultaron ser unas blandas acá con las emociones y los Totales. recuerdos. Ya te vamos Van a a copiar tener todo, seguidores. Mariana. Todo. Ponelo Tienen canales de público. podcast. Tienen canales de podcast. Ato ahí con otra idea que fui anotando mientras hablaba Octavio, el tema de, bueno, estamos en la parte de formación docente y demás, de la importancia del podcast por ahí para trabajar sobre la recuperación de relatos para la construcción de conocimientos sobre nuestra propia práctica docente, sobre las experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes. También qué bueno es recurrir a ese método también como una autoevaluación de lo que pasó durante el cursado, para poder compartir con otros colegas, hacer algo más transdisciplinar. Y acá por el chat hoy Lía nos compartió, para los que quieran buscar algunos enlaces a ejemplos de podcast y bueno, a uno de los programas que yo comentaba que era Audacity para poder editar audio. Hubs va en ese sentido. Uh-huh. Sí. ¿Alguna participación más? Bueno, yo mientras tanto les comento que el lunes vamos a seguir con otro microtaller que va a estar a cargo de Silvina Bellini. Y el tema de ese microtaller va a ser el diseño de la comunicación en los procesos de enseñanza mediados por tecnologías. Así que bueno, les dejamos abierta la invitación. La grabación de este encuentro va a quedar disponible en el canal de YouTube de UNL Virtual, dentro de la lista de reproducción microtalleres en vivo. Nos hemos extendido bastante en el tiempo, es un nuevo récord, habíamos llegado a la hora 15, estamos a la hora 19. Si les parece, si alguien quiere comentar en el chat o compartir audio, abrir el audio. Si no, ya vamos redondeando. Estamos entonces, bueno, Octavio, muchas gracias, nos quedó un montón de cosas para hablar, se va a venir un curso, pero de cursado virtual más largo para ponerle más tiempo a esto y profundizar también en la cuestión de las partes técnicas del podcast, ¿sí? Y conversar algunas cuestiones también sobre el tema del guión y demás que son un poco más profundas. Pero bueno, nos dejaste con la idea para pensar en cómo enramaríamos un podcast en nuestras clases, en nuestras aulas virtuales. Bien, era el objetivo del taller, un poco. Cumplido. Listo. Gracias a todos por participar. Gracias por sumarse. Nos vemos la semana que viene.